Bienvenidos. En este video estaremos abordando a modo de semestral todos los temas estudiados en el cuarto semestre de la materia de Arte y Diseño Moderno y Contemporáneo. Este video fue preparado con la colaboración de todo el grupo LA221 de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá. El noveno siglo del segundo milenio en el calendario gregoriano, el siglo XIX. Fue un siglo históricamente marcado por los cambios. El mundo empezó su cambio en las maneras de producir, legislar y en nuevas tecnologías. Las tendencias liberales empiezan a tomar las riendas del futuro y la monarquía que había liderado por tanto tiempo no deja de perder su fuerza. En este tiempo, el mundo experimentó diferentes escenarios, grandes transformaciones en las maneras de producir, gran auge comercial, riquezas de pocos, explotación laboral, cambio en la manera de ver la religión, vidas insostenibles y grandes utopías que pasaban de boca en boca hasta ser enfrentadas con la realidad. Los nuevos sentimientos que el arte y el diseño evocan tras su función y nuevo atributo de comunicar maneras de pensar. Ligados a los cambios de mentalidad que tiene la humanidad, se expresa el sentir a través de movimientos artísticos tales como el romanticismo. El romanticismo se manifiesta siempre de dos maneras, con la analogía y también la ironía. Es una transición, reelaborada y transmitida por el neoplatonismo renacentista a diferentes corrientes. Puntos que podemos destacar del romanticismo. Exaltación de los sentimientos y la subjetividad, culto del yo y del individualismo, y la nostalgia por el pasado. Otro movimiento artístico que busca expresar el sentir en estos tiempos es el realismo. El realismo de las artes tendía a representar los personajes, situaciones y los objetivos de la vida cotidiana. Se dio a cabo con un movimiento reivindicativo artístico y literario que fue la representación objetiva de la realidad que tenía el pueblo sin idealismos. Algunas de sus más destacadas características son: denuncia de las escuelas de la industrialización, pérdida del deseo de evasión del romanticismo para centrar la atención en la realidad objetiva y del presente. Y el hombre aturdido por su trabajo abrumador es un tema relativamente frecuente en las obras. El impresionismo. De esta manera, los pintores se libraron de las ataduras de los encargos que normalmente recibían por parte de los nobles o miembros de la Iglesia Católica y comenzaron a realizar las obras que realmente querían hacer. Aquellas características principales del impresionismo son las siguientes. Proponían captar escenas de la vida moderna tal cual eran registradas por el ojo del artista. Generalmente comenzaban y finalizaban el cuadro frente al modelo que los había inspirado y aplicaban sobre la tela pinceladas rápidas, cortas y curvas de colores muy puros. El siglo XIX asimiló los cambios radicales derivados del pensamiento liberal, de la industrialización y la explotación demográfica. Como consecuencia, se consolidó una nueva sociedad burguesa, que concebió progresivamente a la enseñanza obligatoria en muchos países europeos. Todo esto propició la aparición de las primeras bibliotecas públicas. Además, fue el siglo de esplendor de la prensa periódica, que tuvo un papel decisivo en la afición a la lectura y fue el motor impulsor de los cambios tecnológicos de la imprenta industrial. La revolución industrial trae consigo una cantidad inconmensurable de cambios al mundo, en su manera de producir, tecnologías, vender, interconectar, transportes y espacios de trabajos. Estos últimos que sin duda la arquitectura va a resolver. El acero, producido en grandes cantidades gracias a la industrialización de los procesos, trae la posibilidad de grandes construcciones, grandes galerías con inmensos claros, que son capaces de albergar maquinaria, proletariado industrial y grandes cantidades de mercancía. El acero se convierte en el material por excelencia en la revolución industrial, junto con el vidrio. La necesidad de exponer sistemas constructivos totalmente nuevos
lleva a que en las grandes exposiciones mundiales se levanten enormes edificaciones de acero. Entre ellas podemos mencionar algunas de las más famosas. El Palacio de Cristal, construido para la exposición de 1851. La Torre Eiffel, construida para la exposición de 1887. Y la Galería de las Máquinas, construida en 1889. Los nuevos transportes generan gran atractivo por construir estaciones ferroviarias y puertos, otro horizonte donde vemos la intervención de la arquitectura. No podemos olvidar que detrás de esta gran revolución hay personas acumulando grandes cantidades de riqueza, grandes capitales, y en efecto, su existencia también transformó la arquitectura del siglo XIX. Una enorme atracción por el historicismo, como representación ya sea de poder en épocas pasadas, entre otros sentimientos evocados por estas grandes construcciones, lleva a una serie de atractivos por arquitecturas pasadas, de nombre en esta época como el neogótico, el neorromántico, el neorrenacentista, el neobarroco y el neoclasicismo. Creado por William Morris, el Artes y Manualidades es un movimiento de fines del siglo XIX, que significó una vuelta de las artes y los oficios medievales como respuesta a la producción industrial en masa. Atravesó el diseño, la decoración, la arquitectura y las artes. Características principales: el rechazo de la separación entre el arte y la artesanía, el rechazo de los métodos industriales de trabajo que separan al trabajador de la obra que realiza, fragmentando sus tareas. Propuesta de un regreso al medievalismo, tanto en arquitectura como en las artes plásticas. Esas son vanguardias, y si empezamos a ver vanguardias es porque nos encontramos en la primera mitad del siglo XX. Las vanguardias artísticas hacen referencia a movimientos rupturistas de las artes plásticas, que surgieron a principios del siglo XX. Veamos algunas características generales de los movimientos vanguardistas. Espíritu libertario, espíritu provocador, humor y sarcasmo, manifiesto y carácter conceptual. Conozcamos algunos de los principales movimientos vanguardistas. El surrealismo es un movimiento artístico y literario de vanguardia fundado en 1924 por Andrés Breton, quien es el autor del reconocido ensayo El Manifiesto Surrealista. Buscaba la expresión del subconsciente por medio de medios como la pintura. Algunas características de este movimiento son las siguientes: expresar lo absurdo, buscar la impresión del inconsciente, y un gran intento de representar realidades oníricas y fantásticas. El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos: artes plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, entre otras. Características principales: destacan principalmente en sus pinturas los colores azul, amarillo y verde para contrastar la simplicidad del blanco y el negro. Son frecuentes los rostros desfigurados y tristes. La angustia, el dolor, la crisis y el impacto psicológico ante la realidad delinean el movimiento expresionista. Anterior a la Primera Guerra Mundial podemos apreciar diferentes vanguardias. Entre ellas tenemos el fauvismo, que fue un movimiento que surgió en Francia a principios del siglo XX y que se extendió al resto de los países. Este movimiento pretendía ir más allá de lo logrado por los métodos tradicionales de expresión en la pintura. Sus características principales son: tiene gusto por el uso de colores muy intensos. No hay interés por la perspectiva ni por el modelado. Y tiene espontaneidad en sus trazos. El cubismo. El cubismo se originó en la ciudad de París. Empezó en el año 1907 y terminó en 1914. Fue el primer movimiento artístico de vanguardia en el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial y tiene como principal representante al español Pablo Picasso. El movimiento cubista establece por primera vez en la historia
la ruptura con el arte occidental. Hasta entonces se basaba en la imitación de la naturaleza y la idea de belleza, lo que supuso así un gran escándalo, sobre todo entre los más conservadores. Año 1918 a 1945, o también podríamos llamarlo la modernidad del periodo entre guerras. Es el periodo comprendido entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. En este periodo se dan diferentes tensiones de carácter políticas como también militares, que definitivamente repercuten en la manera en la que se expresa el arte. Algunas características de las tensiones en este periodo son las siguientes. Rechazo al sistema democrático al proclamar al partido oficial como el único habilitado para actuar legalmente en la vida política y ocupar los cargos del Estado. Los opositores eran perseguidos y reprimidos. Por este motivo debían exiliarse para no ser encarcelados o asesinados. Impulsaron la conquista de territorios vecinos en busca de un espacio vital que asegurara la provisión de las materias primas necesarias para el desarrollo económico. La relación que existe entre la modernidad y el periodo de entreguerras se da con los cambios significativos de la modernidad, ya que trajo consigo riquezas, avances científicos y tecnológicos. También produjo descontento social, mucha desigualdad y crisis en todo el mundo. Y todo este revuelo definitivamente se ve plasmado en las diferentes vanguardias. Definitivamente el siglo XX estuvo lleno de revuelos y ahora nos encontramos en su segunda mitad. En esta parte del siglo XX encontramos al arte corporal. Es un arte efímero que utiliza como elemento principal de material plástico al cuerpo. El cuerpo es la forma de arte. Para expresar los límites se utiliza el cuerpo y las posibilidades de la mente. Nos encontramos también el arte conceptual, que tiene sus bases en el dadaísmo. Sus principales características son las siguientes. La conceptualización de la obra es más importante que el objeto o su representación tangible. Las ideas de las palabras prevalecen sobre sus aspectos formales o sensibles. Otro arte por mencionar sería la pintura de acción. Esta tiene una expresión totalmente libre y totalmente espontánea. Esta le da mayor importancia a la acción de pintar que al propio sentido de la obra, una técnica que ha evolucionado, en el cual el artista trata de lograr un equilibrio y peso visual armónico. Justo en este momento del siglo XX tenemos grandes avances en Estados Unidos, y en este caso se refieren al diseño corporativo, la gran empresa en Estados Unidos, basado en dar a conocer una empresa, mediante elementos visuales, una imagen muy personalizada de la empresa, una estética concreta que sea fácil de recordar, identificar y reconocer, entre otras marcas, todo esto con el objetivo de una imagen más seria y creativa. Es así como en esta parte del siglo XX, en Estados Unidos, se ve un gran desarrollo a nivel de diseño corporativo. El arte pop es un movimiento artístico surgido en Reino Unido y Estados Unidos. Este movimiento está inspirado en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, tales como anuncios publicitarios, cómics, objetos culturales, mundanos y del mundo del cine. Este arte básicamente buscaba representar objetos cotidianos, populares o del día a día y convertirlos en piezas artísticas que expresaban la realidad simbólica o la condición humana a través de las nuevas modas. Ahora nos vamos a ubicar más cerca de nosotros, es decir, en América Latina. Arte y diseño moderno en América Latina. El arte moderno en América Latina es el resultado de caminos sinuosos que atienden a identidades múltiples, realidades diversas y procesos de asimilación, creación y transfusión. A partir del siglo XVI, el arte provenía de España,
Sevilla principalmente, o Bélgica, y se basaba en toda la imaginería, entendiendo este término como el arte y técnica de tallar o pintar imágenes religiosas, es decir, esculturas, pinturas, etc. A través de la integración de arquitectura, escultura, pintura y artes decorativas, los pueblos latinoamericanos se preocuparon por hacer un arte ambiental que consiguiese comunicar un efecto monumental. Sin duda, vemos cómo el arte es un método de comunicación para expresar sentimientos profundos que a veces son difíciles hasta para las palabras. El arte es el reflejo de lo que pasa en los alrededores.